Desde La Habana reciba nuestro saludo. A esta hora comparto con usted las noticias más relevantes de la jornada. Soy Leidis Figueredo, bienvenido. Cuba actualiza su lista nacional de personas y entidades vinculadas a actos terroristas. El documento contempla a 62 personas nacidas en Cuba pero no residentes y 20 entidades. Primer Congreso Nacional de Insuficiencia Cardíaca sesiona en La Habana. El evento centra su agenda en la prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de estas patologías. Cuba promueve sus antologías y novedades literarias en Feria Internacional del Libro de Venezuela. La cita se desarrolla en Caracas bajo el lema Leer humaniza. Comenzamos con las informaciones. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, felicitó al secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, en su cumpleaños 68. Desde su cuenta en X, el mandatario cubano agradeció en nombre del Partido Comunista de Cuba, el gobierno y pueblo cubanos su apoyo a la profundización de los vínculos interpartidistas y al avance de las relaciones económicas. En 2024, el líder vietnamita realizó una visita oficial a Cuba. De este modo, el país antillano fue el primero del hemisferio occidental al que viajó y el segundo en su entonces doble condición de presidente de la República y secretario general del partido. De esa manera, su visita consolidó el fortalecimiento de las relaciones históricas de solidaridad, hermandad, cooperación integral y confianza absoluta entre ambas naciones. La Gaceta Oficial de la República de Cuba publicó una actualización de la lista nacional de personas y entidades vinculadas a acciones terroristas. El nuevo documento contempla 62 personas nacidas en Cuba, pero no residentes, y 20 entidades terroristas. ¿Cómo entender qué es lo que significa esa lista? ¿Cuáles son las implicaciones? Pues las autoridades de los Ministerios del Interior, de Relaciones Exteriores, de Justicia y también la Fiscalía General ofrecieron detalles en conferencia de prensa. Escuchemos. Es importante que se conozca que los resultados de las acciones investigativas e instrucción penal que ha venido desarrollando el Ministerio del Interior han aportado elementos suficientes que implican a personas radicadas en varios países, fundamentalmente en territorio de los Estados Unidos, y de los que en reiteradas ocasiones hemos alertado a las autoridades norteamericanas por cuanto esto es una situación que no solo atenta contra nuestro país, sino con la seguridad nacional de ambos países, sin que hasta el momento nosotros tengamos respuesta de los requerimientos que hemos solicitado. Los actos que se investigan en los procesos que hacía referencia el coronel integran delitos que están previstos en la ley penal. Pudiéramos hablar de delito de terrorismo, hay también delito de financiamiento del terrorismo, sobre todo de las personas que desde el exterior alientan, prometen refugio, prometen recursos financieros, envían recursos financieros, publican y divulgan los actos terroristas que ellos mismos patrocinaron. Respecto a eso también podemos pronunciarnos y ese es el objetivo de la lista que se está actualizando en este momento. Hay también otras tipicidades como sabotaje, delito contra el orden constitucional, que por su carácter violento el país está obligado a darle protección a la población y dar respuesta a estos hechos penales. El fundamento principal de esta publicación responde a los convenios internacionales que Cuba ha firmado en materia de terrorismo, que hasta la fecha son 19, y la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que establece la obligatoriedad de los países de publicar la lista de las personas que se consideran terroristas. La viceministra de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal, explicó ante los medios locales y extranjeros que se entregó al secretario general de Naciones Unidas una carta con la información contenida en la lista. El documento recoge datos de personas y entidades sometidas a investigaciones penales y buscadas por las autoridades de nuestro país a partir de la implicación en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión de actos de terrorismo materializados en el territorio nacional o en otras naciones. Esta lista se entrega, como ya aquí se mencionó, al secretario general de las Naciones Unidas en virtud de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y con este paso que se está dando hoy, una actualización
y entrega a las Naciones Unidas de la lista nacional actualizado, no estamos haciendo otra cosa sino que cumplir y honrar, como lo hemos hecho en el pasado, con los compromisos que ha asumido Cuba en esta materia. Conforme a estos compromisos internacionales, Cuba ha puesto en vigor un grupo de medidas legales e institucionales encaminadas al enfrentamiento efectivo de este flagelo y ha manifestado y reitera hoy su total disposición a cooperar en su enfrentamiento, tanto a nivel multilateral como en el plano bilateral, de forma profesional y seria y también de forma transparente. La actualización y entrega de la lista en el día de hoy, que como ya se dijo, se está publicando también en la tarde de hoy, se enmarca en este esfuerzo de las autoridades cubanas. La diplomática cubana también denunció el doble rasero de Estados Unidos en relación con este flagelo. Vidal aclaró que en particular el secretario de Estado, Marco Rubio, lleva la cooperación sobre un tema tan delicado a un puerto muerto. Hay que señalar que hay una historia de inacción de las autoridades de Estados Unidos por evidentes consideraciones políticas ante esta cuestión. Cuba ha viabilizado la cooperación para el enfrentamiento al terrorismo mediante el mecanismo de diálogo y el memorando de entendimiento entre Cuba y Estados Unidos en materia de aplicación y cumplimiento de la ley. Sin embargo, no obstante, el gobierno de Estados Unidos, en particular el secretario de Estado, ha colocado en un punto muerto estos mecanismos existentes entre los dos países, los cuales mostraron en el pasado que a pesar de las diferencias es posible cooperar contra el flagelo del terrorismo que tiene un alcance global. La cooperación que promueve y reclama Cuba tiene una importancia particular en el caso de Estados Unidos, porque, como aquí ya se mencionó, la mayoría de las personas cuyos nombres aparecen en la lista que hoy se está actualizando reciben refugio y protección en ese país. Es muy importante que se conozca que las agencias cubanas de aplicación y cumplimiento de la ley han proveído regularmente los datos, incluyendo nombres y ubicación de las personas que en los últimos años se han dedicado a promover, financiar y organizar actos violentos y terroristas en Cuba. Ahora se identificó además el ciberterrorismo como una nueva variante de este flagelo. La nueva lista tiene en cuenta el uso de redes sociales para incitar a la violencia y crear desestabilización. Ahora se incorpora una nueva variante que es el ciberterrorismo y es el uso desmedido de las redes sociales para incitar a la violencia, para incitar a la agresión a las entidades gubernamentales, para crear descrédito, para crear matices de opinión de un estado de ingobernabilidad, de agresión a los militares, de agresión a todos aquellos que de una manera u otra están vinculados al proceso revolucionario, y ya no escapa tampoco ninguna de las personas que por alguna u otra razón se pongan de frente. Hay un grupo de organizaciones contrarrevolucionarias que siguen ejecutando acciones de preparación militar, abastecimiento logístico desde el territorio de los Estados Unidos, que igualmente nosotros hemos en reiteradas ocasiones informado a las partes sobre estos sucesos. Y realizamos nuestra primera pausa informativa en Cuba Noticias. Quede en sintonía usted con Cubavisión Internacional porque en breve regresamos con más. ¿Cómo ayuda a Cuba, el deporte de Cuba? Porque el deporte también coge el bloqueo. Hay gente de la asociación que decía, Manuel, ¿has visto lo que va a hacer? No se puede hacer eso. Sí, le vamos a hacer. 11 deportes en Francia. 11. Es una victoria. Una victoria contra el bloqueo. Porque ahora también vamos a hacer que el material puede ir en Cuba, material del deporte. Y también en otra cosa que trabajamos en Cuba, con la cultura, con el salud. ¿Es eso Cuba Cooperación? ¿Cómo hacer para ayudar a Cuba?
El primer Congreso Nacional de Insuficiencia Cardíaca y sus factores de riesgo quedó inaugurado este jueves en el Hotel Meliá Coiba. Esta es una cita científica que coloca a Cuba en sintonía con las prioridades sanitarias del mundo en un momento clave para la salud global. La periodista Valia Martínez nos reporta desde la sede del evento. Saludos. Saludos para ti y la teleaudiencia. En efecto, convocado por la Sociedad Cubana de Cardiología y con el respaldo del Ministerio de Salud Pública, sesiona el primer Congreso Nacional de Insuficiencia Cardíaca y sus factores de riesgo, que congrega a médicos, investigadores y autoridades sanitarias para analizar desde un enfoque transdisciplinario una de las principales causas de mortalidad en el país y en el planeta, la insuficiencia cardíaca. Durante sus palabras de bienvenida, la doctora Iliana Morales Suárez, directora de Ciencia e Innovación del Ministerio de Salud Pública, subrayó el carácter estratégico de este espacio. Buscando dónde está el estado del arte del asunto hoy y construyendo entre todos una estrategia para ver de hoy en adelante qué más podemos hacer, siempre quizás un poco desde la mirada de la innovación, porque en las condiciones del país, en las condiciones del sistema de salud y en el conocimiento acumulado que tenemos, se impone trabajar mucho en la innovación. La doctora Morales fue enfática al convocar al sistema de salud a construir colectivamente un producto final. El tema que los ocupa a ustedes en el día de hoy y mañana es un tema que hoy es cardinal para el presente y el futuro de las cubanas y los cubanos. Y quizás en el tema ustedes profundicen en el final, que es la insuficiencia cardíaca. Nosotros queremos que profundicen en el antes, para ver qué más se puede hacer, porque este es un problema que trae aparejado para el paciente cuando ya está instaurado importantes problemas de salud, y mentales y sociales, pero también es un problema que le trae al sistema de salud importantes desafíos en los temas de organización de los servicios, financiamiento, interrelaciones. El Congreso también confirma el compromiso de Cuba con la formación de nuevas generaciones de profesionales en cardiología en un contexto nacional que prioriza la sostenibilidad de los servicios de salud y su calidad. La elevada participación de estudiantes y jóvenes especialistas es, según sus organizadores, una señal de futuro. En próximas emisiones informativas ofreceremos nuevos detalles de la celebración en La Habana del primer Congreso Nacional de Insuficiencia Cardíaca y sus factores de riesgo. Para esta emisión de Cuba Noticias fue un reporte de un equipo de Cuba Visión Internacional. Momento para la información meteorológica. Para ello hacemos contacto vía telefónica con la máster en ciencias, Ailín Justiz, para quien tenemos la bienvenida y, claro, el saludo cordial. Adelante. Muchísimas gracias, un placer como siempre saludarlos, también el saludo para todos los que están en nuestra compañía. Las condiciones meteorológicas en nuestra área geográfica siguen favorables a las precipitaciones. Una baja en la altura justo en el Mar Caribe, el paso de una onda tropical al sur de la región occidental, una vaguada sobre las Bahamas, todo eso aporta un aire húmedo en nuestra área geográfica y favorece el desarrollo de la nubosidad y los chubascos, lluvias y tormentas eléctricas por la tarde, a lo que se le une también los factores a escala local y genera las precipitaciones localmente intensas en determinados puntos del archipiélago cubano. Similares van a continuar las condiciones del tiempo durante esta próxima jornada de jueves. Estará parcialmente nublado en las primeras horas del día en zonas de la parte occidental, sus principales destinos turísticos, y a partir del mediodía, como pueden apreciar, será la actividad de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, sobre todo en Viñales, también aquí en la capital y en Varadero, que puede llegar a ser algo fuerte de manera muy puntual. Las temperaturas con poca variación, máximas entre 33 y 34 grados Celsius. En los destinos turísticos del centro de Cuba también sol y algunas nubes en las primeras horas de la mañana. Rápidamente se desarrollará la nubosidad con chubascos y tormentas eléctricas, sobre todo en Cayo Santa María y en Playa Santa Lucía, donde de manera puntual las lluvias pueden llegar a ser algo más fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas. Temperaturas entre 33 y 34 grados Celsius, y para el caso de Trinidad será baja la probabilidad de precipitaciones. Asimismo, en el oriente de Cuba
sol y algunas nubes gran parte del día, y en la ciudad de Bayamo por la tarde la posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas de manera muy puntual debido a factores locales y el calor del día. Las temperaturas 33 grados Celsius en Guardalavaca y Baracoa y hasta 35 grados Celsius en Santiago de Cuba y en la propia ciudad de Bayamo. La salida del sol a las 6:22 de la mañana por el extremo más oriental, y a las 8:27 de la noche el sol se pondrá por Cabo San Antonio en el extremo occidental de Pinar del Río. La luna comienza su fase de luna llena. Así que ya usted sabe, otra jornada de temperaturas elevadas en toda Cuba, y por la tarde chubascos y tormentas eléctricas en varias localidades de occidente y centro. Yo regresaré en otra emisión. Hasta entonces, como siempre, tenga una excelente jornada. Igual para ti, Ailín, muchas gracias por este contacto, y proseguimos con otras informaciones. Un programa de intercambios de pareceres sobre empoderamiento de género acerca a la Federación de Mujeres Cubanas a centros laborales de alta concentración de mujeres como parte de las actividades de la organización en Cienfuegos, previo a su aniversario 65. Les transmite seguridad, autonomía, poder. Es una charla motivacional de la Federación de Mujeres Cubanas en Cienfuegos. Sin detener el trabajo, talabarteras del taller 118 de Taba reflexionan sobre un tema en el que aún hay mucha tela por donde cortar y coser. Estamos explicando qué cosa es género, cómo realmente, qué significa empoderamiento para las mujeres, porque lo tenemos equivocado y en ocasiones decimos que las mujeres somos empoderadas a 65 años de Federación de Mujeres Cubanas, y todavía eso no se conoce. No se conoce qué cosa es un programa para adelanto de las mujeres. La idea de estos talleres es hacer una transformación del pensamiento y de hacerlo de una manera diferente, donde las personas se vean involucradas, donde las personas se relajen, poder llegar a los sentimientos de las personas, llegar a ese conocimiento reflexivo para que ellas interioricen de qué va la emancipación de las mujeres. Allí donde son el 70% de la fuerza laboral, les comparten herramientas desde una organización cuyo cometido fundacional hace 65 años es lograr la igualdad. Y esta de acercarse a sus federadas una forma diferente dentro del programa por su aniversario el próximo 23 de agosto. Vamos a estar realizando esto en las comunidades, pero vamos a estar también en las casas de talleres. Se sienten contentas al saber cuáles son las herramientas, al saber que existe federación, porque eso se lo estamos explicando, que la federación no está perdida, que la federación no es solamente cobrar 3 pesos, que la federación está en función de la mujer y la familia, que la federación está en ese Consejo Popular para la Prevención, y por eso estamos aquí hoy. Hemos decidido también llegar a los centros laborales destacados donde hay alta concentración femenina, para poder llegar a una mayor cantidad de mujeres. La situación y el contexto que estamos viviendo ahora amerita que lleguemos más a las mujeres. Trabajamos en un colectivo bastante grande de mujeres y sí, siempre estamos defendiéndonos, sobre todo defendiéndonos y apoyándonos. Un tema muy interesante y con muchas reflexiones para nosotras las mujeres. Aquí, como nosotros conversamos con muchas de las mujeres, ellas tienen muchos casos en sus casas y nosotras mismas las apoyamos, le decimos lo que ella debe de hacer. Empoderamiento de género que la FMC acerca a la mujer a sus propios puestos laborales como un asunto donde aún hay mucha tela por donde cortar y coser. Ismari Barcia, Cubavisión Internacional. Realizamos otra pausa informativa y al regreso tendré noticias deportivas y también culturales. Usted no se aparte de la sintonía. Con son, trova y bolero, Santiago, te canto a ti. Con son, trova y bolero, mira negra, yo soy de aquí. Mi tierra es rebelde, heroica, hospitalaria y musical. Es Santiago y siento orgullo. Con son, trova y bolero, Santiago, te canto a ti. Con son, trova y bolero, mira negra, yo soy de aquí.
Información deportiva en Cuba Noticias. Sepa que la Serie Nacional Sub-23 de béisbol desarrolla su etapa semifinal en los estadios Latinoamericano de La Habana y Mártires de Barbados de Granma, respectivamente. Con más detalles, el colega Miguel Ángel Cruz. Adelante. Sí, muchísimas gracias de nuevo desde el Estadio Latinoamericano para llevarles a ustedes lo que acontece relacionado con el Campeonato Nacional Sub-23 de béisbol. Aquí en este estadio se está efectuando una de las 2 semifinales en este campeonato nacional. Se trata de La Habana frente a Villa Clara, el cual, bueno, la jornada de ayer ganó la selección de la capital 6 carreras por 3 y ahora están disputando el segundo partido. Aquí es de 3 juegos al mejor en 2. De ganar La Habana estaría pasando a la gran final de este torneo. Por el otro lado se está disputando en el Mártires de Barbados Granma frente a Camagüey. Y bueno, ahí esta subserie está un poco más dilatada debido a las lluvias que han estado cayendo sobre el estadio de Granma. Así que esto es cómo va desarrollándose el Campeonato Nacional Sub-23. Nosotros estuvimos hablando con los 2 directores y esto fue lo que nos dijeron. Los resultados siempre fueron lo esperado. El objetivo era clasificar en el grupo y lo logramos. Hicimos una estrategia en la semana de los 6 juegos que había que realizar semanalmente, ganar 4 y siempre logramos esto, por eso el resultado de los muchachos. A pesar de ser un equipo joven que ninguno repite del otro campeonato, ellos demostraron la calidad que tienen como atletas y logramos el objetivo, como te dije anteriormente. Desde el punto de vista ofensivo, defensivo, en el área de picheo, ¿cómo valora usted el desempeño del equipo, sobre todo en la etapa clasificatoria? No, muy bueno, muy bueno. Fuimos primero en el país en defensa, en el picheo estuvimos entre los 3 primeros y en la ofensiva fue lo que menos produjo, pero con el trabajo de la defensa y los lanzadores supimos ganar los juegos de béisbol. Como bien usted dice, el colectivo es fundamental, el trabajo de equipo es fundamental, pero bueno, siempre ha habido sus individualidades, como es el caso de Omar David, el lanzador, Cristian Rojas, Jonathan Montenegro, Jonathan Moreno, Jonathan Acosta, se han destacado, son los que más se han destacado dentro del equipo. Bueno, en el primer momento nosotros tuvimos la tarea de conformar un equipo competitivo, nos dimos el objetivo principal era clasificar para la semifinal, bueno, lo logramos, el equipo ganó 14 y perdió 4, la ofensiva batió más de 2.90, se destacaron ahí Carlos Nieto, Miranda y el mismo caso de Garzón, y el picheo estuvo muy bien movido y al final el logro se ha cumplido el primer objetivo. Ahí ven un equipo de arriba con mucho deseo de ganar, mucha cohesión y mucha unión. Hemos tratado de todos los renglones del béisbol, tanto ofensiva, defensiva como picheo, tratarlo de unirlo y ahí ha salido el resultado hasta la fecha de comenzar los playoffs. Y bueno, de esta manera le ponemos el punto final a nuestro reporte desde el Coloso del Cerro, el Estadio Latinoamericano, un reporte especial de Miguel Ángel Cruz para Cuba Visión Internacional. Muchísimas gracias, Miguel. Y pasamos a la nota cultural. En Venezuela continúa la 21ª Feria Internacional del Libro Filben 2025. Al evento cultural, Cuba llevó textos antológicos y novedades literarias. Desde la nación sudamericana nos pone al tanto la periodista Mayelín del Sol. Ilustra la diversidad literaria de la isla este stand cubano que tiene su espacio en Filben 2025. Concurren diversas fuentes, está el Instituto del Libro, que lo representa el Instituto y la Cámara Cubana del Libro, está también Ediciones Abril, con parte de su producción más reciente, está la editorial digital Silmatel, que tiene una producción muy interesante, y bueno, y Ediciones Cubanas, que viene también. Entonces, tiene, dentro de lo que se está publicando en Cuba, yo diría que lo más destacable es, por un lado, la producción de Abril, lo de Silmatel, que a veces es una producción que no se visualiza mucho en el país, y también dentro del instituto la colección Biblioteca del Pueblo. Los organizadores le han dado una importancia trascendente a la presencia cubana y realmente desde que llegamos a suelo venezolano hemos recibido una atención especial, una programación especial y una voluntad a toda prueba de seguir fortaleciendo el convenio de trabajo que existe hoy entre el CENAL de Venezuela y el Instituto Cubano del Libro. Por su parte, la Casa Editora Abril, en sus 45 años de creada, también muestra lo más auténtico de la creación personal y colectiva de los escritores cubanos. En esta feria traemos desde los últimos números de la revista Sun Sun
Traemos también de las novedades editoriales que salieron junto con la feria, como Mamá Cuéntalo Todo, también una edición muy bien cuidada y preciosa de La Noche de Exilia Saldaña, propuestas de libros interactivos para niños, con dibujos, cuentos para colorear, también de la literatura, digamos, juvenil, con propuestas de los premios Calendario, en la novela Un Niño Perfecto de Giselle Lucía Navarro. Entre las muestras al público, un amplio catálogo de ediciones de Sinmatel que abarca más de 50 temáticas en diversos soportes y formatos. Estamos presentando libros de, por ejemplo, educativos, una línea muy completa de matemática, física, química. Tenemos una línea bastante amplia de naturaleza, medio ambiente, de ciencia, literatura, o sea, novelas, poesías, ensayos, una línea infantil también, una serie de medicina, salud, autoayuda. Oportunidad para Cuba de atraer a los amantes de la literatura en este país durante el más importante acontecimiento cultural que vive por estos días la nación sudamericana. Mayelín del Sol, Cubavisión Internacional. Y así concluye esta emisión de Cuba Noticias. Gracias por su atención y recuerde que puede encontrarnos como Cubavisión Internacional en plataformas digitales. Le esperamos en una próxima cita. Hasta pronto.